Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Dios me los bendiga a todos. Voy a hacer un nuevo video y hoy vamos a hablar de que Dios es santo. Dios es santo, otro atributo del Señor. Pero vamos a orar para poner todas las cosas en las manos del Señor. Oremos. Señor Padre bendito, te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que me da usted para poder exponer su palabra, Señor. Sea con aquellos que están mirando este video, Señor, que usted abra ese entendimiento, Señor, que puedan entender perfectamente su palabra, Padre, y que así puedan aplicar esta palabra en sus vidas diarias, Señor. Se lo ruego y se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como he dicho, vamos a hablar de que Dios es santo. Nuestra lectura va a estar ahí en dos partes. Una va a estar en Isaías para que lo vayan buscando. En Isaías 6, 1, 2 y 3. Y también en Primera de Pedro, va a estar en Primera de Pedro 1, 16. Isaías 6, 1, 2 y 3, versículo 1, 2 y 3. Y Primera de Pedro 1, 16. Para que así ya los tengan ustedes. Puede darle pausa al video y luego ya los busca y ya puede ir a dar ahí donde estamos, de donde vamos a hablar. Entonces, pero vamos a empezar hablando de esta manera. Ahora, siempre hemos escuchado la palabra santo, ¿verdad? Siempre hemos escuchado, todos los escuchamos la palabra santo y a veces la malinterpretamos, ¿verdad? Hay personas que dicen que es una cosa y otros que dicen otra, pero en realidad, ¿qué es la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa separado, separado. Y en este caso, ¿de qué estamos separados? En este caso estamos separados del pecado. El Señor nos separa del pecado. Por eso el Señor nos santifica. Nos hace llamar santos a nosotros los creyentes. Nada más los creyentes son santos. No porque nos portamos bien y porque somos unas blancas palomitas, no. Aunque deberíamos de estar intentando ser buenas personas, no practicando el pecado. Entonces, pero todos los creyentes somos santos porque estamos separados para Dios, separados del pecado, que ya no debemos estar practicando el pecado. Esa es la palabra santo, pero Dios es santo también. Dios es santo. Entonces, hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué quiere decir? Que de lo que estamos hablando es que quiere decir santo o santidad de Dios. Quiere decir que Dios está separado o apartado del pecado. Dios está separado. Él es absolutamente puro y sin mancha. Dios no conoce el pecado. Dios nunca ha pecado ni va a pecar nunca, porque Él es santo. Él está separado del pecado. De hecho, en el cielo, ahí donde está Dios, en su trono y ahí, en todo lo que es el cielo, no hay pecado. No existe el pecado ahí. De hecho, no puede entrar el pecado. Nunca va a entrar el pecado en el cielo. Por eso nosotros no podemos entrar en esta condición en la que estamos. No podemos ir al cielo así como estamos porque somos pecado. El pecado no puede entrar al cielo, por eso no podemos ir. Por eso vino Cristo a pagar por nosotros nuestro pecado. Él pagó nuestro pecado en la cruz. Y ahora sí podemos ir al cielo, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo transformado. ¿Entiendes? Ojalá que lo estés entendiendo. Entonces, Dios es santo, porque Él es absolutamente puro y sin mancha. Él no va a pecar y no tolera el pecado, no lo puede ver, no lo, eh, el pecado lo odia, lo detesta el Señor. Él no le gusta el pecado. Todo ese pecado que cometemos nosotros, Él lo detesta. Es por eso que tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero Él es santo y puro. Dios es perfecto. Nosotros no, somos imperfectos. Dios es divino. Nosotros no, somos humanos con un cuerpo humano que peca.
Dios es, Dios es puro y nosotros no, somos pecadores. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, en que Él es un Dios puro, sin pecado, sin mancha, sin malicia, sin nada. Y nosotros todo lo contrario, somos pecadores, somos impuros, estamos manchados. Todos los días pecamos todos los días pecamos contra Dios, todos los días. ¿Sabías tú que cuando pecamos contra Dios? A Dios no le agrada. Cada vez que tú peques o yo peque, estamos pecando contra Dios. Estamos desagradando a Dios, porque Él es santo, santo, dice la palabra. Pero vamos a leer lo que dice Isaías, lo que pasaba ahí. Isaías 6, o sea, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Fíjense lo que dice. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí está hablando Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se llenaban el templo. Pero encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Qué hermosa palabra es esta. Fíjese lo que dice. Dice que el Señor estaba sentado en su trono. Él lo miró sentado en su trono, con sus vestiduras largas, que llenaban las vestiduras, todo ahí donde estaba su trono. Estaba lleno ya de las vestiduras. Imagínense la vestidura del Señor Dios, nuestro Dios, llenando todo lo que es el trono de ahí donde estaba sentado Él. Así es como dice que estaba el Señor en su trono sentado. Y luego dice que había querubines que volaban, que tenían 6 alas, 2 tapando sus ojos, 2 alas, 2 tapando sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué? ¿Por qué volaban de esa manera, tapándose sus ojos? Los serafines se tapaban sus ojos y sus pies con sus alas porque tenían reverencia a Dios. Ellos tenían reverencia y le alababan con respeto. Decían que era santo, santo, santo al Señor. Al Señor le gritaban santo, santo, santo. Y se tapaban los ojos porque no eran ni dignos de mirarlo, de la tanta santidad que tenía, de tan santidad que tiene el Señor. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros a veces? Hay personas que se burlan de Dios. Hay personas que creen que ni existe. Hay personas que reniegan de Él. No le tienen el respeto. Lo rechazan. Le dicen de cuánta cosa al Señor. Hay personas así, ¿no? Y estos serafines que están ahí con el Señor no son dignos ni de verlo. Se tapaban con las mismas alas, se tapaban los ojos y los pies porque no eran dignos ni de mirarlo. Con tanto respeto y con tanta amor al Señor. Y esto es todo lo que hacemos nosotros que renegamos del Señor y lo rechazamos. Así somos nosotros. Así somos. Pero un día, todo eso que están haciendo se les está juntando. El Señor se los está juntando todo eso que están haciendo. Y un día lo van a pagar, pero bien caro. Pero va a ser demasiado tarde el día que se arrepienten. Se van a quedar arrepentir, pero ya no va a ser, ya no va a ser tiempo de eso. Tenemos que ser reverentes delante del Señor, respetuosos, temerosos de Él, porque es un Dios poderoso. No es cualquier Dios, es un Dios poderoso al que tenemos nosotros. Cuando vamos a orar, cuando estamos orando ahí en la cadena de oración, o cuando estamos orando nosotros mismos en nuestras casas, tenemos que entrar con reverencia a su presencia, con reverencia, con respeto, respetándolo, alabándole, glorificándole, porque es nuestro Dios todopoderoso, porque Él es santo. Todos los que ya tenemos a Cristo somos santos, como dije. Todos somos santos. No porque no pequemos. Somos santos por lo que hizo Cristo en la cruz. Que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso el Señor ahora nos perdona
todos nuestros pecados. Él nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos. Y nos separa, dice que nos separa, nos hace un lado. Por eso ya nosotros ya no debemos practicar el pecado y vivir como el mundo vive. Así como el mundo vive hoy en día, alocado, matando, haciendo tanta cosa mala. Nosotros no, tenemos que separarnos de eso y ya no practicar eso y separarnos a las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere y es lo que manda. Es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hemos sido separados. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:16, como le dije. Puede darle pausa al video y busque Primera de Pedro 1:16. Son los últimos libros, está. Atrás de Apocalipsis, atrás de Juan, de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, atrásito ahí está Primera de Pedro 1:16. Y vamos a ver lo que dice 1:16. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Dios hablando. Dios hablando. Nos está invitando a que seamos santos nosotros, a que nos separemos del pecado, a que nos separemos de todo lo malo, santo, que nos separemos de eso malo. ¿Por qué? Porque Él está separado de todo eso malo. Si Él está separado y nosotros estamos siguiéndolo a Él, también nosotros tenemos que separarnos de lo malo. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios y ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes que separarte de lo malo y hacer nomás lo bueno. Dice, otra vez de vuelta, ojalá que lo estés leyendo, ojalá que tengas la Biblia. Dice, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. ¿Lo entiendes? Está sencillo. Si tú ya vas siguiendo a Cristo, ya vas siguiendo a Dios. Dios es santo. Dice, ser santos, o sea, que seamos nosotros santos, porque Él es santo. Si lo vamos siguiendo, Él está separado del pecado, pues nosotros también tenemos que separarnos del pecado y a separarnos de lo malo. Y eso le agrada al Señor. Tenemos que hacer eso. Por eso el Señor nos lo está diciendo aquí. Tenemos que vivir como unos verdaderos hijos de Dios, separados del pecado y de lo malo. Ser unos verdaderos hijos de Dios. O nomás estamos jugando con las cosas de Dios. Eso no le agrada a Dios. Si tú estás jugando con las cosas de Dios, o estás con Dios o estás con el diablo. Porque nomás hay dos personas. Está lo malo y lo bueno. Dios y el diablo. El que no es de Dios, así dice la Escritura, dice la palabra de Dios. El que no está conmigo, contra mí está. Así dice la palabra de Dios por ahí. El que no está conmigo, contra mí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que si no estás conmigo, pues estás con aquel. Entonces Dios no quiere eso. Él no quiere que estés con un pie en el mundo y otro pie con Él. No. O estás de este lado del río o estás de aquel lado del río. Pero no puedes estar en medio. Entonces, o lo vas siguiendo a Él o no lo vas siguiendo. Entonces, eso es muy importante, que tú tienes que tomar esa decisión. Tú debes de tomar la decisión a quién vas a seguir o a quién le vas a hacer caso o qué es lo que vas a hacer. Nosotros no podemos vivir como nosotros queremos. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es lo importante. Pero Dios es santo. Dios está separado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que ser olor fragante al Señor. Tenemos que ser olor fragante. ¿Y cómo es eso, hermano? Al separarte del pecado, al no practicar el pecado, al no hacer las cosas malas, somos olor fragante, somos agradables a Dios. Él nos está mirando. Él nos está mirando todo lo que hacemos. Todos nuestros movimientos. Él lo está mirando. Entonces tenemos que ser agradables a Él con lo que hacemos, cómo nos dirigimos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser santos. Dios dice que tenemos que ser como Él. Claro que nos vamos a tropezar, sí, nos vamos a tropezar. Que vamos a pecar, sí, vamos a pecar. Porque no somos perfectos. Aquí de lo que se trata es no practicar el pecado. Que se te salió una mala palabra, es natural. Estamos en esta carne. Hay que pedirle perdón al Señor. Que se te vino un pensamiento malo entre tu mente. Claro que sí, va a pasar eso. Hay que pedirle perdón al Señor.
Que miraste algo que no te convenía o escuchaste algo que no estaba bien. Claro que sí que va a pasar, porque no somos perfectos. Estamos en esta carne y vamos a caer. Y que nos vamos a enojar de repente y vamos a caer. Pero hay que pedirle perdón. Ahí no estás practicando el pecado, estás cayendo. Estás haciendo algo que no quieres hacer, pero lo haces. Y eso hay que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Entonces, que no se te olvide, Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Separado, separado, separado. De todo el pecado, de todo lo malo, de todo lo que es malo. Y así como es Dios santo, nosotros también debemos de ser santos. Él nos santifica a nosotros por medio de Cristo Jesús, por medio de lo que hizo el Señor en la cruz. Hemos sido justificados y santificados. No somos perfectos, no estoy diciendo que somos perfectos, que somos santificados, separados. Amén. Dios es santo. No se te olvide, lea la lectura y ojalá que este video te haya enseñado, te haya ayudado a tu vida espiritual. Practica eso. Practica lo que Dios quiere que hagamos en su palabra. Toda su palabra. Tratar de hacer toda su palabra. Dios te bendiga. Espero que este video te haya ayudado y ponlo en práctica en tu vida. Nos vemos en el próximo.